Bueno, buenos días o buenas tardes a todas. Hoy tenemos la Mastermind de Agustina Marino, una experta de visionarias, recién experta. Y hoy, pues bueno, tenemos el grato placer que nos va a hablar de la gestión de la creatividad para promover cambios. Yo quiero presentar un poquitico rápido una intro de Agustina. Ella es coach laboral, ontológico, mentor en procesos de reinvención laboral, licenciada en gestión cultural y coach ontológico laboral para el acompañamiento de personas en procesos de cambio o reinvención profesional. Ella ofrece mentorías estratégicas y personalizadas para acompañar y guiar a una nueva mirada sobre nosotras mismas, pues en el plano laboral. Y también trabaja sobre la gestión de la creatividad para alcanzar los proyectos que una sola no puede hacerlo. Bueno, hasta aquí, Agustina, con la presentación. Y ahora sí te dejo a ti para que te encargues tú de toda la Y sala. apagar los micrófonos. Por Menos, favor, menos que él hable. disculpen, si pudieran apagar los micrófonos o lo hacemos nosotros desde aquí. Voy a ver. Ya, creo Ahí que Ya ya apagan. estamos, apagaron. Ya, creo. Brenda, te Muchísimas silenciamos un gracias, gracias. momentico. Y bienvenidas a todas. Así es. Bueno, Laura, Marita, muchas gracias por permitirme este espacio. Es un placer para mí estar en Visionarias y formar parte de una red de mujeres que pensamos un poco en transformarnos desde lo laboral, pero también desde lo humano, para acompañar un montón de procesos que solo las mujeres sabemos que los acompañamos. Y por eso me encanta estar acá con mujeres que compartimos en Visionarias, que es un placer conocerlas y también con amigas, con caras conocidas, con mi hermana que vive en Hungría, y que puede estar presente, compañeras de trabajo, amigas del alma que están acá y que han vivido a la par mía mucha transformación personal. Y un poco la experiencia me ha llevado a seguir la teoría. Mi formación como licenciada en gestión cultural, después de muchos años de experiencia, fue mutando a tener que pensar que somos personas, que manejamos emociones, que necesitamos estas emociones como aliadas para poder concretar proyectos. Y fundamentalmente repensar estos proyectos que tenemos. A veces nos llevan a decir, bueno, ¿estamos donde queremos estar? Yo particularmente me di cuenta que estaba en un modo piloto automático hace un par de años atrás y que si bien estaba bien, no estaba feliz haciendo lo que hacía. Y por supuesto que eso me llevó en una enorme crisis existencial de decir, bueno, si no soy feliz, pero lo sigo haciendo porque me genera esto un ingreso y porque estar acá es como una seguridad y es una tranquilidad, pero realmente es bastante agotador. Y me puse a pensar por dónde empiezo y ahí fue cuando encontré a la creatividad como aliada. Y acá las invito a todas a reflexionar un poco, porque creo que hay una noción de la creatividad que se vincula directamente con lo volado, ¿no? Con ser creativo es ser una persona que puede conectarse con lo artístico y que tiene ideas súper locas y súper extraordinarias, y en realidad no es así. La creatividad se potencia, la creatividad se gestiona y todos somos creativos. A la hora de resolver un problema, utilizamos la creatividad para resolverlo. Y cada uno tiene sus propias herramientas creativas para resolver lo que tenga que resolver. Si ustedes se ponen a pensar, en infinidad de casos y en infinidad de situaciones han utilizado la creatividad sin darse cuenta que lo estaban haciendo para resolver una u otra cuestión. Y en este caso creo y estoy convencida de los que les quiero transmitir es que la creatividad tiene que ser nuestra aliada para potenciar nuestras fortalezas y decir, vamos por acá. Porque yo creo que se puede ir
por dónde queremos ir, más allá de que muchas veces y muchísimas veces la rutina y la diaria nos lleven a ir como por el caminito del costado, que es como el deber ser, y acá es conectarse más con el sentir, es conectarse más con la emoción, pero no de manera volada, sino de manera organizada. La propuesta acá es organizar la creatividad para poder llegar a donde queremos. No vamos a llegar hoy, por supuesto, estos son caminos largos y estos son procesos, que es lo interesante de pensarlo así. Pero sí saber que existe esta posibilidad de repensarnos en lo laboral y de repensar en un montón de caminos que uno cree que están dados y que se pueden transformar. Yo tengo 41 años y pienso, uy, me falta un montón, todavía un montón de recorrido, y no quiero que este recorrido se termine en este trabajo y en esta cuestión. Y de golpe abrir la posibilidad a que pasen cosas. Y mi primer posibilidad fue visibilizar, fue estar en Visionaria, fue escribir, fue conectarme con mi ser. Entonces, acá la propuesta es conectarse con su ser y conectarse con las emociones que le genera pensarse, piénsense un ratito que están donde quieren estar y fíjense qué les pasa en el cuerpo con eso. Pero no de manera volada, sino de manera organizada. Entonces, gestionar la creatividad es poder organizar el pensamiento cuando todo está confuso, es conectar la inspiración con la acción y transformar lo vivido en una herramienta para lo nuevo. Y de esto también se trata. Todos los años de experiencia que tenemos vividos, no los vamos a tirar a la basura porque queremos cambiar, sino que los vamos a capitalizar. Y de todo eso que vivimos, hay muchas cosas que nos van a hacer bien para transitar un puente al cambio. Y esa es otra. El cambio no implica el salto al vacío, no implica decir, bueno, voy a cambiar y tiro todo lo que tengo, porque eso genera muchísima incertidumbre. Sino acá la propuesta es generar ese puente, ¿no? Entre la experiencia en este hoy y generar un puente a lo que uno quiere ser y a lo que uno quiera hacer. Eh, Les cuento chiquitito mi parte. Yo he trabajado muchos años dentro del ámbito del área de la cultura, siempre en instituciones privadas y públicas, ¿no? Gestionando exposiciones, gestionando con artistas, y muchas veces he quedado atrapada en situaciones de otros que me han llevado a una exposición personal que no era la que más me gustaba. Personalmente, acá en Argentina, cada 4 años hay cambios de gestión y esos cambios de gestión implican casi volver a presentarme con el nuevo intendente, con las nuevas personas, y pareciera ser que uno responde al gobierno de turno anterior y que sí, que no. Y entonces en un momento dije, basta, porque yo siento que tengo potencial propio como para seguir transitando algunos lugares de pedir permiso, y, y me pareció una locura decir, bueno, salgo de una institución que me cuida, me contiene y que me propone una jubilación dentro de 20 años, alargarme a algo nuevo. Y me di cuenta que todo este trabajo que hice hoy es mi gran puente hacia otras cosas que ya tengo proyectadas hacer en relación con el arte y otras no tanto con el arte. Para mí, acompañar personas en los procesos de cambio, pero de una manera concreta, es importantísimo. Ponerme al servicio del otro me parece algo fundamental, eh, y lo digo desde la experiencia, porque lo más lindo que nos puede pasar es no sentirnos solas en estos procesos, sentirnos acompañadas. A todas creo que nos pasa repensarnos y bienvenido sea. Eh, el mundo está como muy loco de cosas, tenemos muchísima información encima, muchísimas posibilidades, y las posibilidades nos permiten tener ganas de poder cambiar y de tener otra flexibilidad sobre nosotras mismas. Así que bueno, en lo personal estoy transitando un puente hermoso, que todos los días me lleva a hacer algo. Y la propuesta también es cada pequeño cambio que puedan hacer, no sé, volcar en un escrito el deseo que tienen, hacer una meditación pensando en vincularse con gente que las potencie. Hay muchos espacios hoy que están abiertos para buscar esa potencia.
Y esa potencia la tenemos nosotras, no tenemos que salir a buscarla en ningún lado, y eso es muy interesante, porque cuando descubrimos que nosotros somos nuestro todo y que las posibilidades están acá, es maravilloso. Por supuesto, vuelvo a que no somos ningunas voladas y que nos tenemos que organizar. Y también en esto existe una proyección del presupuesto que uno necesita para vivir todos los meses. Eh, entonces, por eso hablo de puentes y no de saltos al cambiar, porque este puente también nos permite pensar en una proyección de presupuesto a la hora de querer generar cambios. Eh, pero bueno, está lleno de hallazgos este camino, y en este camino les voy a comentar tres claves que siento que son importantes para el cambio. La primera clave es tener una inspiración realista, que es conectar con lo que nos mueve hoy, no con lo que debería ser, sino escucharse hoy cuál es la necesidad que cada uno tiene. Eh, por ejemplo, con una de las personas, una mujer maravillosa que estuve mentoreando, me decía, mira, es verdad que cuando pensé conscientemente qué quería, claramente no quería estar en ese trabajo que estaba habitando, pero encontró que había cosas piolas que las podía hacer por fuera. Eh, y entonces logró como generar un equilibrio, pero era su necesidad hoy, no lo que debía hacer, ¿no es cierto? Y es esa conexión con el interior. Después, por supuesto, flexibilidad con el método, y la palabra flexibilidad en mí la van a escuchar muchísimo. Yo creo que no hay una única forma de hacer las cosas, y que lo importante es crear un sistema que se adapte a uno mismo, ¿no? Eh, es priorizar, organizar y no frustrarse. Y para no frustrarse hay que adaptar la cuestión a como cada uno desea, cada uno cómo quiera manejar su tiempo. Eso es fundamental. Si nos volvemos rígidas con nosotros mismas, nos vamos a frustrar enseguida, y además vamos a sentir que el cambio no es posible. Y por otro lado, una acción con sentido, no hacer por hacer. No es que hay veces que es necesario detenerse y pensar un poco. Y, con este pensar hablo sobre una coherencia interna, ¿no? Sobre escucharse, ser coherente y ser realista. Todo esto es un proceso. Y digamos que no es un ejercicio para ansiosos, el tema del cambio. Creo que en ningún sentido, pero fundamentalmente en lo laboral. Un poco, yo creo, y todas las que estamos acá somos mujeres trabajadoras, y mujeres que seguramente por detrás llevemos como también familia, hijos, espacios que queremos generar para nosotras, y hay veces que somos como un compartimento de mil cuestiones. Entonces, si no hacemos las acciones con sentido, las vamos a hacer porque tenemos que hacerlas, pero realmente no van a hacer mella, no van a calar profundo. Eh, y a veces no tenemos que ir directamente a finalizar el objetivo para que resulte y se dé, sino que hay un montón de acciones chiquitas en el medio que se pueden ir dando, y que a nosotros nos van a ir motivando, y que nos van a ir dando ciertas llaves para ir abriendo todas las puertas necesarias hasta llegar a donde queremos llegar. Por eso hice como esta división, ¿no? de las tres claves para el cambio, porque tanto la inspiración como la flexibilidad como la acción son muy importantes para llevar a cabo este pensamiento de cambio. Eh, y vuelvo un poco a la creatividad, porque el cambio y la creatividad acá van de la mano, ¿no? En esta creatividad organizada. Hoy en el trabajo, estaba en el trabajo con mis compañeras, y me preguntaban, che, ¿y de qué vas a hablar y qué vas a decir? Y, y les puse un ejemplo bien claro de lo que tiene que ver la creatividad también en cada uno de nosotros, ¿no? Un profesor nos dijo, si yo les diera un clip y no les diera una hoja para enganchar ese clip a otras hojas, ¿qué 5 usos distintos harían de ese clip? Yo recuerdo que todos quedamos 5 usos para un clip, no, ni idea. Y entonces dice, vamos, empiecen a como a tirar cosas que puedan hacer.
No sé si alguna quiere tirar, puede tirar, por supuesto que hacer. Pero una compañera que estaba así, tenía puesto una camisa y dice, yo en este momento lo usaría de botón porque me está molestando la camisa. Y otro dijo, no sé, yo lo haría como lo de San Rosco y lo hago un llavero. Otro dijo, sí, ahí veo Débora, ¿no? Un llavero que dijiste, sí. Un llavero, o digo, Laura, no vi que habías. Ay, ahí tenés uno. ¿Qué tenés? ¿Dos enganchados? Un corazón. Ah, un corazón, no lo veía. Bueno, ¿ves? Qué bueno eso, qué bueno. Puede ir de prendedor ese corazón. Eh, es muy lindo cuando la creatividad empieza a aparecer en estas cosas como tan sencillas. Eh, y son preguntas que quizás no nos hacemos y que cuando empiezan a surgir encontramos estos usos distintos que en realidad no tiene que ver ni nada más ni nada menos que con la realidad que nos interpela todos los días. Ese uso creativo de las cosas, que a veces tiene que ver con una necesidad, como puede ser esta chica que lo volvió botón, como poder generar un corazón o poder generar un llavero con una cosa tan simple como puede ser un clip. Y esto nos lleva a pensar que la creatividad realmente se entrena al utilizarla y al ser conscientes. Eh, entonces, poder detenerse a reflexionar, y a mí me encanta que estemos todas acá y que nos permitamos poder hablar de esto. Es muy lindo, un jueves, acá en Argentina son las 12:22 en este momento, y poder estar pensándonos desde este lugar, con todas nuestras aliadas creativas, es muy importante. Yo creo que este ya es un paso. Es un paso para decir, bueno, tengo una nueva información en mi cabeza y con esta nueva información quizás algún disparador puedo tener para pensar, no necesariamente usando laboral, pero sí pensar algún proceso que quiero que se vea diferente. Eh, y ya les digo, el acompañamiento colectivo y fundamentalmente el acompañamiento de mujeres que son tan potentes, siempre nos van a sumar. Eh, con lo cual les agradezco a todas que estén. Y les voy a proponer hacer una visualización, las voy a guiar, así que las voy a invitar a que cierren los ojos y me escuchen. Y después la que se anima me va a contar a ver qué sintió. Les propongo entonces que cierren los ojos unos segundos y que se imaginen que dieron el paso que venían deseando. ¿Dónde están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué hacen? ¿Y con quiénes están? Observen la escena, mírense desde afuera, pero siéntanse adentro. Respiren y sostengan la imagen. Si pueden ponerle una palabra o un símbolo a esa imagen que represente esa visualización. Vuelvan a hacer una respiración profunda. Conéctense con ese sentir, con las emociones que le están pasando por el cuerpo. Y retengan esa imagen como una imagen inspiradora para cuando la necesiten. La creatividad es toda de ustedes y está en el interior de cada una de nosotras.
Las invito entonces ahora sí a hacer una nueva respiración y cuando quieran pueden abrir los ojos. Bueno, todas las caras que veo tienen una sonrisa. Espero que se hayan podido conectar y si alguno tiene ganas de compartir lo que sintió, encantadísima. Bueno, espero que te hayan podido conectar. Estos ejercicios de visualización lo que hacen es conectarnos. Conectarnos con nosotras mismas y tomarnos estos segunditos eh, para realmente escucharnos. Yo hoy dije piloto automático. Eh, Cuando me di cuenta que estaba viviendo en piloto automático, para mí fue muy angustiante. Sentí que me estaba perdiendo mucho. Eh, pero a su vez, sí, perdón, sí. Alguien habló, No, me parece. creo que no fue aquí, ¿no? No sé. Ah, escuché y pensé que había sido Sí, por ahí. sí, sí, también escuché algo, pero creo que no fue aquí, sí. Ah, ahí está. Em, Creo que es Delfina que quería hablar. Disculpa, Agustina, pareciera que ok. Delfina quería hablar. Delphi, ¿estás ahí? Sí, no sé si me pueden oír. Sí. Ah, disculpa que no estaba funcionando bien el micrófono. No, llegué con un poquito de delay a bueno, esto de compartir un poco. Claro. Bueno, a mí se me viene mucho, bueno, hemos hablado también mucho de esto, eh, de cómo ir vinculándome al diseño. A mí me fui metiendo, me fue como costando trabajo encontrar realmente lo que me gustara. Había un montón de cosas, pero ninguna me centraba, no me centraba en ninguna. Y, y sí, sí es verdad que ayuda mucho ir aceptando e ir entendiendo el recorrido que hizo cada uno para utilizarlo como herramienta también a la hora de emprender algo nuevo. Eh, y bueno, la visualización que se me vino fue justamente eso, el diseño gráfico, y, Ujú. y se me venían como eh, un taller, haciendo como trabajo manual, y, y bueno, para poder compartirlo también. Gracias, Delphi. Sí, con Delphi hemos hablado mucho. Ella está haciendo un trabajo determinado y tiene una conexión personal con el diseño, con el arte muy fuerte. Pero bueno, nada, la diaria le va haciendo transitar como el camino paralelo. Eh, y ahí volvemos, ¿no? A transitar también ese puente del camino paralelo, que es el sustento diario, y quizás es como lo más cómodo que tenemos a ir pasando de a poquito, ¿no? Para el otro lado, para el lugar donde queremos estar. Eh, Cuando uno gestiona la creatividad, realmente dejas de sentir que algo te falta y empezás a conectarte con lo que ya tenés, empezás a encontrar recursos internos donde solo ves bloqueos. eh, y esto me hace mucho sentido a veces con esto. Hago lo que hago bien, digamos, lo que me sale más o menos bien, pero mi deseo está puesto en otro lado. Eh, entonces, el recurso interno quizás está más puesto en el deseo, que lo que hago todos los días y que ya lo hago como de manera muy fácil, ¿no? Y esto de gestionar la creatividad también es ganar confianza para trabajar la realidad. Y en el caso de Delphi, quizás porque la conozco mucho, eh, ella ha empezado, por ejemplo, a intervenir remeras y a conectarse con bordados, y ahí ha dado un pasito y otro, y no quiere decir que haya dejado
¿no? Como su día a día en el laburo, que en algún momento eso va a suceder, porque yo creo que realmente cuando la necesidad de transformación está, las posibilidades se abren. Pero vuelvo, hay que gestionarlas. Y esto de la creatividad con gestión es necesaria. De hecho, también hay un montón de ejercicios, hay mapas que se pueden descargar. Si ustedes quieren, yo también se los puedo acercar, que son mapas organizacionales para que ustedes puedan ir volcando ideas y van a ver cómo esas ideas de una a una se van a ir organizando mejor. Sí, Marita. Sí, bueno, justamente te iba a preguntar, ¿no? Porque a veces tenemos como que demasiadas ideas o sabemos que queremos hacer un cambio, que queremos desarrollar determinados proyectos, pero estamos como que muy desorganizadas, como que demasiadas cosas en la cabeza. A lo mejor pensamos, y bueno, está muy bien lo que tú dices, todas sí tenemos creatividad y la podemos gestionar, pero no sabemos cómo gestionar esa creatividad, ¿no? Ujú. Entonces podemos ser muy creativas, pero no nos vale de nada porque no logramos lo que queremos, no logramos por lo menos ser claras en cuál es el camino que queremos llevar a cabo, ¿no? Este, la visualización me encanta. Hace muchísimo tiempo una amiga me había hablado de esto y a mí me encanta imaginarme o sea, todo lo que yo quiero hacer y cómo me quiero ver, o sea, yo me veo, cómo me veo en eso, ¿no? Claro, a veces digo, bueno, sí, maravilloso, pero para llegar a a ese camino, pues hace falta muchísimas cosas, ¿no? Pero ¿cuál es ese primer ejercicio, ¿no? Además de la visualización o por lo menos para ordenar tus ideas, ¿no? Y poder saber cómo desarrollar o cómo encontrar cuál es ese camino que es el que tú vas a empezar a transitar. Marita, gracias por la pregunta, es excelente. En realidad, en una visualización o cuando uno se imagina, el proyecto a veces está re lejos, súper lejos. Entonces, hay un concepto que se llama microacción. Es como, son, ¿no? Pequeños pasitos hasta ir llegando. Y quizás nos damos cuenta que no estaba tan lejos o que quizás está mucho antes de lo que nosotros creemos ese proyecto. Eh, Hay un ejercicio que es muy bueno, que es un tablero visual, que se llama tablero visual y que ayuda a priorizar y a organizarse. De igual manera, yo ahora les voy a profundizar un poquito sobre el tablero visual, pero a todas, también un plan de 3 ejercicios que después Laura se los va a estar mandando, que las va a invitar a la reflexión, ¿no? Para empezar a organizar, como decía Marita, es bueno, ¿por dónde empiezo en este caos de ideas? Porque la realidad es que las ideas no nos llevan a ningún lado si no las empezamos a concretar, si no les empezamos a dar forma, si no las empezamos a estudiar un poco. Y también hay realidades que, por más que uno sueñe utópicamente con un montón de cosas, la diaria implica una organización, habla de urgencias, habla de prioridades, habla de costos, habla de presupuestos. Entonces, por eso creo que al inicio llegué a decirles que en estos procesos de cambio también es muy importante tener una organización presupuestaria. Decir, bueno, frente a este proceso de cambio, y por eso en este tablero visual, que si quieren puedo armar uno y pasárselos, en este tablero visual es primero también ser consciente de nuestra propia economía. Eh, Porque, a ver, no vamos a ser ingenuas en esto. Estos son procesos largos y que no se dan de un día para el otro. Lo que sí les quiero decir es que no hay que frustrarse frente a eso, que hay que organizarse. Y esa es la clave, la organización pura y extrema. La organización y estas preguntas incómodas que por ahí hay que hacerse para saber dónde estamos parados, cada una de nosotras, dónde estamos paradas en nuestra propia vida. ¿Y qué queremos? En este momento de mi vida, ¿necesito flexibilidad o necesito un horario fijo que me determine, que no me haga pensar en otra cosa? ¿O necesito tener varias cosas abiertas, cosa que cuando se caiga una levanto la otra y que tenga que ver con mi desarrollo propio o depender? Primero saber qué quiero y en función de eso es como empezar a hacer foco. Pero este foco es con
gestión, creatividad y organización. Esas tres cosas van a ir de la mano. Por eso es fundamental no pensar la creatividad como casi un acto divino sobre nosotros, como una acción de Dios que me puso creativa sobre la tierra y entonces puedo hacer cosas maravillosas, sino que realmente la creatividad se gestiona. Y también se gestiona a través de lecturas interesantes, a través de vínculos poderosos. O sea, estoy convencida de que entre todas nosotras podemos potenciarnos a más. De hecho, cualquiera de nosotras que hable con Marita, que hable con Laura, siempre se va a sentir potenciado. Entre mis propias amistades y mis amistades laborales, mi hermana, mis amigas que están acá también, y todas. Débora, Ana, Laura, digo, todas que las he visto en otras Mastermind, nos permitimos esta reflexión que ya nos invita a estos procesos de cambio. Pero volviendo un poco a la pregunta de Marita, es fundamental organizar el pensamiento y volcarlo en una hoja de ruta temporal. Entonces, por ejemplo, vamos a ir haciendo una bajada de cuál es digamos, el objetivo al que quiero llegar. Bueno, quiero llegar a tener flexibilidad laboral, haciendo qué, y todavía no sé, tengo que buscar qué. Entonces, ¿cómo busco? Busco desde mis propias potencialidades. ¿Qué te gusta hacer? Y cuando estás convencido de lo que te gusta hacer, sea lo que sea el diseño, sea cocinar, sea escribir, bueno, ya ese ítem va a ir guiando todo, digamos, va a ir guiando la estructura o el esqueleto de, de este cambio. Pero sí, este cambio va a ir con puentes hacia la realidad concreta, hacia la realidad que a veces nos resulta quizás un poco pesada, pero es la que nos va a permitir realmente después estar parada donde queremos. No saltemos al vacío, hagamos las cosas con tranquilidad, hagamos las cosas con pensamiento. Eh, Acá esta no es una invitación a alargar todo y lo que hicimos en el pasado no sirve, sino justamente la invitación es a repensarnos desde una creatividad organizada para poder generar el cambio. Digamos, esa sería como toda la frase completa. Y cuando a ustedes les llegue este descargable de 3 ejercicios, eh, tómense unos minutos para contestarse a ustedes sinceramente estas preguntas, que puedan sentirlas y que realmente las puedan analizar, para que ustedes desde ese lugar puedan iniciar las transformaciones que quieran. Y quizás no es ahora, quizás es más adelante, pero creo que lo interesante acá es poder realizarse cada una de nosotras, y lo más lindo de todo es poder hacer lo que uno siente, que quiere hacer, porque es lo que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días, ¿no? El hacer, el hacer desde el sentir. Y aquellos que lo pueden lograr y que lo podemos lograr, creo que es mucho más gratificante que, que este ejercicio del trabajo de todos los días medio en un sinsentido. También vamos a reconocer que no es magia, sino que es mucho trabajo que uno le pone encima sobre uno misma para poder hacer esta gestión de la creatividad y esta gestión del cambio. No sé si hay alguien tiene alguna pregunta. Sí, Débora, qué linda. Hola. A ver, a mí lo que se me está ocurriendo, porque además me puede pasar y me pasa, es qué hacemos cuando no encontramos esa creatividad. O sea, de repente es como que uno está bloqueado y no aparece ninguna idea. Buenísima pregunta. A veces los bloqueos tienen que ver con los miedos, ¿no? Con, con este, con este miedo o con este bloqueo que viene a frenarnos. Pero algunos otros bloqueos y algunos otros miedos vienen a prepararnos, ¿no? Y pensar que este bloqueo, pensar que este miedo, no quiere decirte que no podés, sino que te está diciendo, presta atención porque esto es algo nuevo. Esto que estás sintiendo, estas ganas de cambiar, y es algo nuevo en vos. Y quizás no es un miedo que te diga que no podés, sino que te está diciendo, ojo, guarda, presta atención que hay algo nuevo en vos que se está viniendo. Y te va a obligar, Debo,
a revisar tus recursos internos, a despertarte, a quizás ponerte más en modo creativo, a planificar y a ordenarte mejor seguramente, y quizás tomar decisiones en pos de esa creatividad. Por ejemplo, sí, los bloqueos la verdad que no nos conducen. Y lo bueno es que vos puedas reconocer eso. Ya reconocerlo es un paso, es decir, bueno, yo estoy sintiendo que no me conduce, pero ¿qué pasa si transformás esto y empezás a escuchar a qué sí te conduce? Y quizás no te va a conducir al resultado final, pero sí te va a ir llevando a microacciones que te puedan ir llevando con el tiempo. Y quizás el desbloqueo al principio empiece en una charla interesante con alguien con quien te referencies. Siempre es bueno tener personas que nos inspiren, desde escritoras hasta películas, hasta series, hasta amigas. Eh, entonces, ponerte en modo antena parada de recibir toda esta información que te haga bien a vos. Y fundamentalmente alejarte del no puedo y de aquellas personas o aquellas situaciones que pueden llevar al no puedo. Porque te puedo asegurar que sí podés y que el bloqueo también se trabaja para correrlo de cuajo de donde esté parado. Porque el bloqueo tiene que ver un poco con este miedo. Y cuando el miedo podemos transformarlo en que en vez de que paralice, sino que sea un miedo generativo, que en realidad el miedo te diga, che, tené miedo porque es algo nuevo, pero puede estar buenísimo. Desde ese lugar te vas a empezar a conectar con estas emociones y con estas sensaciones nuevas y fundamentalmente con experiencias nuevas que seguramente vos puedas irlas volcando en microacciones. Que ya te digo, estas microacciones pueden ser escribir, pueden ser conectarte, puede ser hacerte un perfil de Instagram y que de golpe empieces a gestionarlo y casi sin darte cuenta, te creaste una super red de gente en la que vos estás hablando de lo que querés, o no sé, te armas un LinkedIn y empezás a conectar con gente y personas y terminaste escuchando un podcast que te generó. Realmente esto es tan infinito y tan abierto que, que tenemos posibilidades de gestionar todos los miedos, todos los bloqueos que tenemos en pos de saber qué queremos. A ver, la realidad es que es difícil a veces saber qué es lo que uno quiere. Yo puedo decir, no, esto no lo quiero más, yo no quiero trabajar más acá, pero no sé qué quiero hacer. O sea, yo empecé así y dije, bueno, genial, Agustina, estás formidable. O sea, ¿qué querés? Esto no lo querés, pero ¿qué querés? Y a partir de esa pregunta del qué quiero, bueno, empecé, quiero esto. No, yo entendí que lo que quería era flexibilidad. O sea, necesito flexibilidad en mi vida, decir, bueno, puedo disponer de un horario acá, disponer de otro allá, y me centré en esta frase, en esta palabra, en esta necesidad. Y a partir de ahí, con mis potencialidades que las fui buscando y escribiendo, empecé a ver cómo se volvían flexibles y además cómo monetizarlas. Porque, bueno, hay que poder monetizar esto, estas potencialidades en base a la experiencia que tenemos. Y hay un montón de maneras, también hay un montón de maneras. Eh, y sí necesitan un proceso, y sí seguramente nos tendremos que rodear de gente que nos explique cómo. Eh, yo tengo como una nueva amiga virtual que es el chat GPT y que cada tanto me pega un reto, che, tenés que subir esta información o tenés que hacer esta página de esta manera. Y realmente es como un asistente que tenemos pegado de un recurso muy cerquita como para pedir ayuda técnica, ¿no es cierto? Eh, a mí me pasó puntualmente cuando dije, bueno, voy a empezar a desarrollar una página para encontrarnos con personas que tengan ganas de tomarse unos minutos para repensarse. Y, y estas acciones chiquitas después van conduciendo a cambios más grandes, a cambios más grandes pero organizados. Eso es lo que les quiero transmitir fundamentalmente, ¿sí? Que esto tiene que ser organizado, que tiene que ser con tiempo, de que no tenemos necesariamente que saber qué queremos, tenemos que irlo buscando, tenemos que irlo descubriendo, ¿sí? Eh, y sí sentir que todos somos creativos, todos, absolutamente todos, porque así como del clip ya en un segundo surgieron dos cuestiones, imagínense con todos los que nos queda para nuestra vida, ¿no? Bien.
Así que bueno, chicas, no sé si tienen alguna otra pregunta, para mí fue un placer. Y por supuesto que ellas pudieran charlar, conversar, si quedó como algo pendiente. Eh, la, la idea de este encuentro es repensarnos desde los lugares que habitamos a partir de la gestión de la creatividad, que sientan que todas tenemos el potencial de esta gestión, que todas las mujeres que están acá son fuertes para esa gestión, que esa gestión no implica saltar al vacío, sino que implica tender puentes en nuestra experiencia y lo nuevo, que muy interesante lo de Débora que planteó esto del bloqueo y, y esto del no saber, y creo que es parte de este proceso. Eh, Poder tener miedos generativos es importante. Sí, Lau. Sí, quiero sumar a lo de Débora, que Ujú. entiendo perfectamente lo que tú estás explicando, que ante el miedo también, o sea, lo que nos queda es acción. Tenemos que tener una acción, porque esa acción es lo que nos va a llevar a movernos, para que no nos bloqueemos y no nos paremos. Yo creo, o sea, no sé, quería sumar esa idea. Ujú. Sí, absolutamente, de eso se trata, de eso se trata. Cuando hablo de miedo generativo, tiene que ver con que el miedo no paralice, sino que genere. Que sea un miedo que te pone en alerta frente a algo nuevo, pero que esto nuevo puede estar muy, muy bueno. Que sea un miedo más ansioso en vez de que sea un miedo que paraliza. Exacto. Porque realmente todas tenemos la fuerza y el potencial de poder gestionarlo. Todas nuestras emociones se pueden gestionar. El primer punto es reconocerlas, y acá Debo dice, la reconoce, dice, bueno, está pasando esto. Bueno, entonces con este conocimiento es para dónde voy, ¿no? Ahora con todo esto. Sirve mucho, a mí me sirve mucho escribir, por eso estas hojas de ruta, estas guías, eh, nos ayudan a organizar y a ordenar. Así que bueno, espero que cuando les llegue la guía de estos 3 ejercicios para el cambio a partir de la gestión creativa, les sirva para que sean un disparador, un pequeño disparador para todas ustedes de repensarse y saber si están donde quieren estar o dónde les gustaría estar. Aún, Sí, Delphi. sí, también me quedaba pensando en algo de bloqueo y a veces también cuesta sostener. No sé, en mi caso por ahí momentos que uno se siente como más energía y que esté más, que se siente más cercano a hallar lo que uno quiere hacer y cómo hacerlo, y después no sé, por cuestiones o del trabajo, o trabajar donde uno no nos gusta, o de semanas complicadas, sentir que uno pierde esa energía y como que deja de sostener lo que uno venía armando. Y esa sensación de ir para adelante y luego para atrás. Eh, ¿Es también una cuestión de organización o de gestionarlo de manera de poder sostener los pequeños avances que uno hace para poder salir y correrse a donde uno quiere? Buenísimo, Del, buenísimo, porque la meseta, o sea, en todo tenemos picos, mesetas, es así como en todo proyecto y en todo proceso de cambio. Por eso sirve mucho hacer como estas hojas de ruta, de decir, bueno, yo en este mes lo que me propongo, por ejemplo, no sé, es rendir 2 materias. En este mes me propongo cubrir esto, digo, acciones concretas que no te lleven a frustrarte. No hace falta llegar a una velocidad impresionante en un año a cumplir esto, sino lo importante es llegar cuando se llegue. Y para no frustrarte y para poder darle continuidad, la idea es planificar microacciones y lo bueno sería escribirlas, tenerlas presentes, armarte un espacio en tu casa o en un escritorio o en la heladera donde vos lo tengas pegado y digas, las acciones que voy a hacer esta semana son estas, las acciones que voy a hacer esta otra y otra semana, y no tienen que ser grandes acciones, tienen que ser acciones que Hola, sean concretas. hola Agustina, ¿cómo estás? Hola, Marian, ella es una gran Eh, amiga. es muy importante lo que estás diciendo y esto de también de no cargarnos con acciones
muy a largo plazo de que sean de cumplimiento imposible, ¿no? Porque ahí es donde se genera la frustración y demás. Yo, en mi caso en particular, lo que trato es que a veces después surgen cosas en la vida y uno va sorteando los obstáculos, pero tratar de que los objetivos no sean tan a largo plazo, porque es como lo que decía Delphi, después en el camino te quedás. Totalmente, es así, gracias por comentarlo y por traerlo, porque en realidad a veces cuando queremos generar un cambio y sabemos para dónde queremos ir, queremos llegar ya. Y hay una ansiedad que realmente a veces no nos deja pensar. Y la frustración nos lleva a decir, "Buah, lo largo, no lo hago". Y no, la verdad que no lo voy a hacer porque ya lo intenté ayer, dije ayer que me iba a sentar, no me senté. Y, 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 y esos además son pensamientos que en realidad nos boicotean a nosotras mismas. ¿Y qué nos hacen? Llevar a quedarnos paradas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo y es mucho más fácil. Sí. Eh, Tampoco patear el tablero de una y saltar al vacío y no saber qué hay del otro lado, pero sí tener como un plan de acción viable en un corto plazo. Absolutamente, es así. Y cuanto más visible lo tengas, mejor. Y si vos decís, bueno, yo esta semana me voy a tomar 2 horas de esta semana para sentarme a pensar esto, bueno, ya es un montón. Y, y me voy a tomar esta semana y es ¿dónde, cómo y cuándo? Esas son las 3 preguntas que hay que hacerse semana a semana para decir, bueno, el martes a las 2 de la tarde en Colab, yo vengo con mi computadora y lo hago. Y no tiene que haber nada que lo impida. Eh, y esas acciones comprometidas, a ver, chicas, y en esto creo que coincidimos todas, sin compromiso, la cosa tampoco funciona. El tema es, entiendo de él, cómo sostener ese compromiso. Pero a medida que estas acciones se van concretando, van a ir llevando a que el compromiso sea cada vez mayor y sea cada vez más fuerte. Por eso estas hojas de ruta, estas planificaciones estratégicas, donde incluso ahí también va el presupuesto, de decir, bueno, yo para estas acciones necesito un presupuesto. ¿Qué presupuesto necesito? ¿Lo saco de lo que tengo o tengo que salir a generar un mínimo presupuesto extra? ¿Cómo lo genero? Digamos, esas son preguntas que también hay que hacerse para decir, bueno, si encaro algo nuevo, ¿lo encaro desde este mismo presupuesto? ¿O no necesito presupuesto? ¿O sí estoy decidida a hacerlo y resignar otras cosas? Eh, Hay que poner la economía sobre la mesa también frente al cambio. Y evitar el salto al vacío, decir, bueno, renuncio y veo qué hago. Porque a veces eso genera también una frustración muy grande. Lo he visto, lo he vivido también, y realmente la experiencia nos tiene que servir como puente, ¿no? Y a esto vamos, a que gestionar nuestra propia experiencia con nuestras propias fortalezas y escuchar la necesidad que tenemos para poder hacerlo. Y hay un montón de ejercicios sin perder de vista todas las variables que tenemos que tener. La creativa, la de qué queremos, la organizacional y la variable económica, que van a ir todas de la mano para que después todo empiece con un fluir de acuerdo a lo que queremos. Gracias por los Bueno, aportes. bueno, bueno, Así, bueno, Laura, muchísimas gracias, Agustina. Laura, pues tiene esa hoja de ruta y que ya tengo muchas ganas de recibirla. sí, 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 sí. Y bueno, es que es muy cierto todo lo que tú dices, ¿no? Y lo que decía también Marianela, o sea, tenemos que tener un plan de acción, no saltar al vacío, aunque a veces pues tienes que saltar porque no tienes también hay muchas situaciones, ¿no? Y ahí es donde está totalmente, sí, todo esto sí. que tú estás diciendo, ¿no? O sea, a veces estás obligada también a saltar el vacío, hay quienes están obligadas, pero en ese saltar al vacío tienes que tener la cabeza bien amueblada y como tú dices, gestionar con todas estas herramientas que tú estás comentando y la económica que muchas veces la olvidamos, pues tenemos Mm, que tenerla en la cabeza, ¿no? Tenemos que tener en la cabeza y como dijiste por ahí, creo que es inspiración realista, algo así, una mm, inspiración realista. Eso me gustó porque sí. es así, tiene que ser así, Sí, por ¿no? eso
Yo creo realmente que a veces cuando hablamos de creatividad nos ponemos la vara muy alta. Sí, Cuando hablamos de inspiración también nos ponemos la vara muy alta y hay que ser realistas con lo que queremos, con lo que deseamos. Eh, Digo, no está mal pensar utópicamente en muchas cosas, pero claro, nuestra vida es aquí, ahora, con los recursos que tenemos. Entonces, hay veces que queremos tener más recursos de los que realmente tenemos. Hay veces que tenemos un montón de recursos y nos tiramos un poco abajo. eh, y por eso hablo de gestión creativa, porque cada uno de nosotras tiene potenciales diferentes, cada uno se conoce y sabe seguramente hasta dónde puede llegar y más. Entonces, las herramientas están en uno y están en uno ese proceso de transformación. Por supuesto, estamos hablando no estamos hablando de ninguna situación en particular. Por supuesto, hay mujeres que lamentablemente por un montón de cuestiones tienen que renunciar, tienen que generar el cambio o el timonazo hay que pegarlo rápido porque los contextos a veces se dan así. Y cuando eso pasa, a mí me pasó, eh, creo que lo mejor es tomarse una pausa, pensar y reacomodar un poco el barco. Eh, Hay veces que sí, que sucede. A mí me pasó enterarme por los medios locales que habían dejado sin el cargo que yo tenía, porque no había hecho, por ejemplo, determinados aportes de campaña para el gobierno de turno y ni siquiera me lo dijeron en la cara y para mí eso fue como muy fuerte desde lo ético y decir, bueno, esto es un timonazo, como, esto es como, hay que redireccionar y acá hay que ir para otro lado. Y lo bueno creo que es como salir del enojo de esas situaciones y mm, saber que uno tiene las herramientas para salir de esas situaciones. Eh, exacto. Cuando uno está cómodo y puede decidir, es genial porque uno tiene el tiempo de ese proceso. Pero cuando no lo tiene, es necesario, aunque sea tomarse una pausa chiquitita, para no saltar al vacío y sí tender un puente que permite ese cambio de manera tranquila, pausada y organizada. A veces las situaciones extremas justamente nos ponen más creativos, ¿no? Porque con esta presión de tener que salir de lo que nos está sucediendo, nos aparecen un montón de ideas. Sí, totalmente. Son grandes disparadores. Digo, es o Sí, te quedas en el enojo o te pones en modo creativo, como en Total. todo. Es como, ante esas situaciones, lo bueno es que aparezca este modo creativo y decir, bueno, ¿para dónde salgo ahora con todo esto? Y me corro del enojo. Y es en lo laboral como es en todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pinchás una goma en el auto cuando estás recontra apurada, situación que me pasó viniendo para acá, es decir, bueno, nada, me pongo en modo creativo ya y no me voy a enojar con todo esto que me está pasando a 5 minutos de tener que llegar. Y es como, bueno, a ver, ¿qué, cómo empezar a resolver y no caer en el enojo? La creatividad creo que es una gran salvadora, ¿no? De estas situaciones. Eh, a ver, el miedo, que ya un poquitito lo charlamos, el miedo, eh, la frustración, el enojo, realmente cuando nos invaden es como intentar que pasen lo más rápido posible y transformarlas en una acción generativa, en una emoción que nos promueva, en una emoción que nos genere, que no nos paralice.